Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Ana María y los invito a una nueva emisión de Hablemos de Salud. Quiero comenzar el programa agradeciendo la cantidad de llamados que recibimos y más que nada a través de la página y también de Facebook. El programa del día de hoy lo armamos gracias a sus inquietudes, así que por favor sigan llamando. Como siempre, los profesionales de lujo pertenecientes al hospital público y también a reconocidas entidades. Para aquellos que se enganchan por primera vez, somos un grupo de profesionales que hace 29 años por radio y TV venimos haciendo medicina preventiva, porque debemos llegar a la persona sana para que ésta no se enferme. Bien, dicho esto, enseguida les presento los profesionales que hoy nos visitan. Aquí y Ahora Producciones presenta Hablemos de Salud. 29 años al servicio de la medicina preventiva. Conduce la periodista médica Ana María Forte. Hoy nos visita la doctora María Gracia Caletti, nefróloga pediátrica, consultora del Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan. También la profesora Karina Uranga, cosmiatra. La doctora Gladys Hursuk, médica especialista en medicina general y familiar, docente de atención primaria de la salud de la Fundación Barceló. Y el licenciado Gastón Colodro, psicólogo y psicoanalista. Tema ya nos lo va a contar él. El profesor Dr. Leonardo Fernández Irigaray, médico especialista en oftalmología de la UBA, miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Oftalmología. Y vamos a los temas. Doctora Caletti, ¿cuál va a ser el tema? Me voy a referir al síndrome urémico hemolítico y enfermedades transmitidas por alimentos. Bien, gran tema. Profesora Uranga, el tema. Vamos a hablar de microblading y micropigmentación, contraindicaciones y qué significa una y otra. Ay, qué bueno, vamos a aprender bastante. Doctora Hursuk. Voy a hablar del estrés en las diferentes etapas de la vida. Lindo tema y lindo momento para hablarlo. El licenciado Colodro. Vamos a hablar del abordaje psicológico de las enfermedades poco frecuentes. También buen programa y buen tema, ¿no? Irigaray, ¿tu tema? Cuidemos nuestros ojos, prevención sobre la visión. Bien, ¿les parece que vamos a entrevistar? Y bueno, ya va a hablar el profesor Dr. Leonardo Fernández Irigaray, que ya lo presenté, acerca de por qué debemos cuidar nuestros ojos, Irigaray. Y es muy importante. Ante todo, muchas gracias por la invitación acá a tu casa, Ana María. Vamos a hablar sobre la prevención. Así es, hablemos de salud. Bien. En este mes tan importante que es de la concientización, justamente con cuidemos nuestros ojos. Hay patologías que nos pueden llevar a la ceguera. Entonces es muy importante que evitemos llegar a ese estado. Pero para evitar llegar a ese estado, primero lo que tenemos que hacer es prevención. ¿Cuándo son los controles oftalmopediátricos? ¿A partir de qué edad, no es cierto? Pregunta siempre la mamá, ¿cuándo tengo que llevarlo? Absolutamente. Nuestra presidenta, una muy querida amiga, la doctora Viviana Budi, ella hizo justamente este tren que llamamos el tren de la alegría. Primer control recién nacido. ¿Qué tenemos que observar en ese momento? El reflejo rojo. ¿Qué es el reflejo rojo? Ese es el reflejo que cuando salimos y nos asomamos al sol vemos que está brillante, lo que no nos gusta ver en una fotografía. El oftalmólogo, cuando ve ese reflejo rojo, de alguna manera se queda tranquilo porque los medios están transparentes. El segundo control se debe hacer siempre alrededor del 6º mes de vida. A partir de ahí, al año, a los 3 años, a los 5 años y una vez por año, una vez que el chico ya empezó su edad escolar. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque hay una patología justamente que es la ambliopía.
¿Qué es la ambliopía? No se habla del No tema. se habla, por eso justamente el Bien. 15 de octubre es el Día Mundial de la Ambliopía. Ajá. Tenemos una campaña maravillosa justamente en prevención, es una campaña latinoamericana. ¿Qué es la ambliopía? Cuando un ojo, por alguna causa en particular, no desarrolla capacidad visual. Estas causas pueden llegar a ser algo orgánico, por ejemplo una catarata congénita, cuando decimos tenemos un reflejo rojo no visible y tenemos una leucocoria, esa mancha blanca termina siendo posiblemente una catarata, si es una leucocoria cristaliniana. Entonces ese paciente tiene que consultar inmediatamente ¿para qué? Para su tratamiento adecuado. Con respecto a las otras causas que tenemos son un estrabismo, por ejemplo, cuando tenemos un ojo desviado, un ojo metido hacia adentro, o desviado hacia afuera, o hacia arriba, o hacia abajo. La esotropia, cuando tenemos el ojo desviado hacia la nariz, nos causa también ambliopía. O sea, no deja que el cerebro desarrolle bien la capacidad visual. Y otras de las causas son los defectos ópticos, la anisometropía, cuando tenemos una graduación despareja entre un ojo y otro, como si estuviéramos con una bota y una alpargata. Entonces, el cerebro desarrolla una capacidad visual diferente entre un ojo y otro. Y esto lamentablemente nos está llevando a un mal desarrollo de la capacidad visual. ¿Y esto a qué edad puede llegar a aparecer? Esto comienza justamente Ya con al comienzo. nosotros. Por eso es tan significativo este esquema de seguimiento. ¿Por qué? Porque estos son controles que tiene que hacer un médico oftalmólogo. En función a eso, si descubre que tiene un ojo desviado, tendrá que hacer el tratamiento adecuado para ese estrabismo. Si el paciente necesita usar anteojos, se debe dar la corrección óptica adecuada, que le indica un oftalmólogo, para que ese chico desarrolle bien su capacidad visual de los dos ojos. Y si tiene algo orgánico, una caída palpebral o un problema en el cristalino o en la retina, deberemos hacer un tratamiento adecuado en los primeros meses y algunos en los primeros años de la vida. ¿Para qué? Para que los medios estén transparentes. Vos sabés que, Irigaray, yo durante 14 años ejercí de maestra jardinera. Wow. Y un año nos tocaron mellicitos y que los dos tenían un ojito desviado. Y me acuerdo que, bueno, le habían puesto lentes y tapadito un ojo. ¿Eso se sigue haciendo o hay otras formas de llegar a corrección? Fantástica, Ana María, esa pregunta. Justamente cuando tenemos un paciente con un ojo desviado, hay que empezar con este tratamiento de ambas cosas. El anteojo adecuado si el paciente lo requiere y empezar directamente tapándole el ojo director. ¿Cuál es el ojo director? El ojo que enfoca. Entonces de esa manera tapamos, por ejemplo, el ojo derecho y ayudamos a que el otro ojo, el ojo izquierdo, si es el que está desviado, quede alineado y de esa manera desarrolla capacidad visual. Esto es muy importante, por eso necesitamos trabajar ¿con quién? Con la familia, con los docentes. Fantástico, efectivamente, que esto las maestras jardineras deriven a estos chiquitos para que tengan todos un control. Ese certificado de principio de año es muy importante que el oftalmólogo lo haga realmente a conciencia. ¿Por qué? Porque de esta manera vamos a darle la oportunidad a ese chico que desarrolle bien su capacidad visual y que tenga un buen ciclo lectivo. Exacto. Y a partir, por ejemplo, de los 6, 7 años, ¿qué se puede presentar? Bueno, justamente a partir de los 6, 7 años, una de las patologías que es prevenible y que justamente tenemos un grupo de miopía muy significativo es el desarrollo de la miopía. Por eso es tan significativo que hoy por hoy que tenemos las tabletas, los teléfonos móviles, y estamos muchas horas con estas, efectivamente, que tenemos que utilizar toda esta tecnología a nuestro favor. Pero hay que hacer un esquema. Los 2 primeros años los chicos no deben estar con los medios de los teléfonos celulares, los móviles. Sí. Entre los 3 y los 5 años, 1 sola hora por día. Y a partir de los 6 años, 2 horas por día. ¿Por qué es esto? Porque justamente toda esta condición de la lectoescritura de las cosas de cerca nos van a hacer que ese paciente pueda desarrollar miopía. Y esto es muy importante, ayudarnos también ¿con qué? Con horas al aire libre. Yo leí una nota de la reina Máxima de Holanda, que tiene 3 niñas, y dice, llegamos a un acuerdo, que una vez por semana no van a usar ninguna aparatología extraña, no es extraño, ¿no? Que es nocivo, pero para las mamás se presenta un problema, porque es imposible de despegarlos del celular o de la tablet que compró la madre y el padre, ¿no? Tenemos que concientizarnos. Hay momentos en los cuales es prioridad la familia. Sí. En el almuerzo, en la comida, Sí. tenemos que priorizar la comunicación. Cuando nos vamos a dormir es un momento donde los teléfonos móviles tampoco deberían estar, ¿de acuerdo? Son 2 instancias en las cuales, si nos alejamos de esta tecnología, nos va a venir muy bien. Y por supuesto, después,
hoy por hoy se utilizan tantos estos aparatos para lo que es un juego o para una instrucción. Cuando los papás me preguntan, ¿y cuántas horas? Digo, tratemos que esas horas sean productivas. No los vamos a eliminar de una red con respecto a todo lo que es la tecnología, pero que sea realmente útil ese tiempo como adultos responsables. Exactamente. ¿Y a partir de los 12 años? Bueno, a partir de ahí es muy importante seguir siempre todo el control en estos pacientes. ¿Por qué? Porque podemos empezar a despertar diferentes patologías. Por eso es tan significativo poder hacer prevención a nivel general. Entonces, tenemos que tener en cuenta que si tenemos un paciente, volvemos un poquitito al comienzo, un prematuro, ¿por qué? Porque esta es una de las causas de ceguera evitable. Un paciente con menos de 1,5 kilos, menos de 32 semanas de gestación, es muy importante que ese paciente reciba un control de la retina. Para eso se dilata la pupila y con un oftalmoscopio binocular indirecto uno puede controlar cómo está ese desarrollo de los vasos de la retina. Eso es muy importante, ¿por qué? Porque si no vamos a tener un ciego 80 años. Otra de las causas que es muy importante controlar también es la diabetes. Los pacientes con diabetes a cualquier edad debemos siempre tener un control también de la retina. ¿Por qué? Porque lamentablemente esta patología que nos ataca los miembros inferiores, los riñones y los ojos es muy dañina todo lo que es la parte vascular. Y lamentablemente cuando llega el paciente muchas veces termina siendo tarde. Entonces, nos diagnostican diabetes, es muy importante tener la indicación y acudir al médico oftalmólogo para que nos haga un fondo de ojos. Otra patología muy importante es el glaucoma. ¿Qué es el glaucoma? El glaucoma es una patología que nos va a afectar el nervio óptico, vamos a perder campo visual y es el aumento de la presión intraocular. Por eso cuando vamos al médico oftalmólogo siempre tenemos que tener un control de nuestra presión ocular. ¿Para qué? Para cuidar fundamentalmente nuestros ojos. Y otra patología que también nos puede llevar a la ceguera es la catarata. La catarata, hablamos de la catarata congénita y después está la catarata del adulto, que empieza a los 50, a los 60 años, que es un envejecimiento natural de nuestro cuerpo, ¿de acuerdo? Vos sabés que yo recuerdo cuando mi abuela, años, ¿no?, se operó de catarata, estuvo en cama con los ojos vendados. ¿Cómo ha cambiado? Y que tenía que madurar, nada de eso ahora. No. Hoy tenemos que darle la posibilidad al paciente que, según la actividad que realice, tenga esa posibilidad de estar confortable con su visión. Entonces hay pacientes que se operan de cataratas con buena capacidad visual. Entonces es muy importante, son cirugías que uno debe acordar, paciente, médico, y en función a eso, ¿cuál es su expectativa? ¿Qué es lo que usted va a buscar? ¿Por qué? Porque uno extrae la catarata, coloca un lente intraocular y de esa manera el paciente vuelve a tener un buen confort visual. Pero nunca minimicemos ningún tipo de cirugía. Y el lente intraocular también puede tener la graduación que necesita la paciente o el paciente. Efectivamente, nosotros cuando extraemos ese cristalino tiene un valor dióptrico. Entonces se reincorpora el ojo este cristalino artificial para que el paciente vuelva a tener nuevamente una buena capacidad visual. Bien, Leonardo, me quedaría mucho tiempo charlando con vos, pero ya tenemos que cortar. Pero hacia el final del programa vamos a hacer un redondeo con algo importante que haya quedado perdidito por ahí. ¿Te parece? Hablemos de salud, esa es la idea. Muchas gracias. Y ya estamos con la doctora Caletti. Con ella vamos a hablar acerca del síndrome urémico hemolítico que hace 20 años dio mucho que hablar, ¿no es cierto, Caletti? Sí. ¿Y sigue dando o ya estamos más tranqui? Hace un poco más de 20 años, porque ya Antonio no fue el primero que lo describió, publicó sus trabajos en el 62. No, yo me refiero acá en la Argentina. Sí, acá. Que hubo un problema tremendo, yo calculo entre 20 y 25 años. Sí. Pues yo estaba en el Garrahan. Seguimos, siempre tenemos más o menos por año la misma cantidad de chicos, un porcentaje importante, entre 300 y 500 casos por año. Hay algunas cosas que uno debe tomar en cuenta, que es el país del mundo que tiene más casos de síndrome urémico hemolítico, más que el resto del mundo juntos, y eso es porque el ganado vacuno nuestro es portador del germen que lo produce, la Escherichia coli enterohemorrágica, que es el agente causal, y hay varias cepas de ellos, pero el ganado vacuno lo porta sin tener síntomas, digamos. Sí. A diferencia de otras enfermedades que puede tener el ganado, por el cual hay vacunas, todavía vacunas para esta enfermedad no hay. No hay vacuna, y tantos años que realmente yo pensé que había una vacuna.
No, hay grupos que están trabajando en eso, pero la producción de una vacuna tarda mucho tiempo. Y bueno, también hay proyectos de trabajo con otras drogas que, bueno, en fin, se van a llevar adelante, pero bueno, por el momento tenemos siempre la misma cantidad de casos por año, una fluctuación pequeña, y el año que hubo menos fue en el 2008, que hubo más, una casuística cerca de 500 casos, que después, debido a la prevención que se hizo por la gripe A, porque tiene el contacto, todas las prevenciones que se hicieron de no concurrir a reuniones. Ustedes saben que en las reuniones, cuando uno pone la mesa, pone los sándwiches que tienen mayonesa con varias horas de anticipación. En general son siempre lugares, alimentos que contaminan producen distintas caldo de cultivo, enfermedades. ¿no es cierto? Exactamente. Entonces, después de la prevención, hubo una caída importante. El año 2009-2010 fueron los años que hubo menos cantidad del síndrome Ahora, bronquiolítico. Caletti, vos te referís a la cantidad, por año, digamos, pero ¿en chicos o en grande? ¿En qué se da más? Se da más entre los chicos por debajo de los 5 años. Sí. El pico, cuando lo describió el doctor Gian Antonio, estaba en los 17 meses. Después nosotros lo volvimos a revisar en el Garrahan y el promedio estaba en los 24 meses, es decir, alrededor de los 2 años. Pero siempre se estudian, chicos, se toma especial cuenta los que tienen por debajo de 6 años. Y bueno, hay que tener, uno tiene que tener cuidados y ver, porque empieza en general la enfermedad con una diarrea, que puede ser acuosa, sin ninguna importancia, pero a los 3 o 4 días puede agregarse sangre, como estrías, o algunos directamente sangre como pequeñas hemorragias. Pueden algunos tener vómitos, febrícula, es raro que tengan más de 38,5, y pueden aparecer en piel unas manchas violáceas que se llaman petequias o coloraditas, que también, forman parte de los comienzos de la enfermedad. Y en un porcentaje cerca del 20% tienen compromiso neurológico, que se expresa a veces con convulsiones, a veces con irritabilidad, la mayor parte de los chicos lo tienen, y entonces hay que tener cuidado porque, ahí se comienza a instalar la enfermedad y, incluso las formas neurológicas que lo pueden llevar a tener compromiso importante y, se internan algunos pacientes en coma. Ahora, ¿esto se da a través de la carne o también a través de lácteos? Bueno, las vías de contaminación más importantes es la leche no pasteurizada, el agua no segura, es decir, agua no potable, y la carne mal cocida. Cuando digo la carne, no es la carne en general, porque un bife, por ejemplo, si uno lo cocina... Vuelta y vuelta. Claro, la temperatura en la cual la toxina se degrada y muere el germen está en los 75 grados. Bien. Pero si uno va a tomar una pieza, tiene que cuidar que en algún punto llegue a los 90 grados, porque con eso se asegura que el resto haya llegado a los 75. Es decir, si uno va a tomarlo con un termómetro, ¿no es cierto? Bueno, es importante eso porque la carne común una vez, un bife, y peor debe ser la picada, ¿no? Claro, un bife, por ejemplo, uno lo pone en una parrilla, la temperatura exterior llega rápidamente a los 75, 90 grados. Y el germen no tiene capacidad de penetrar la carne, con lo cual un bife no pasa nada, se cocina y listo. El problema es, como lo muestra la foto, es la carne picada, porque lo que está afuera, al picarse, pasa al interior. Entonces el germen que estaba en la superficie pasa al interior de la hamburguesa o de la albóndiga, lo que se haga con carne picada. Sí. Por eso hay que tener mucho cuidado y tiene que estar bien cocida, de manera que cuando se corta la hamburguesa, el jugo tiene que salir gris, no rosado. Algunas veces queda una aureola en el centro, ¿no? Claro, si sale rosado es que no ha llegado a la temperatura adecuada. Entonces hay que tener cuidado en eso, ¿no? Caletti, yo recuerdo, en mi niñez, allá lejos, había una costumbre instalada en la sociedad, ¿no es cierto? Se compraba la carne, se hacía churrasquito vuelta y vuelta para los nenes, ¿está? Y después se lo ponía en una prensa
se lo prensaba y se tomaba el suerito con el juguito de la sangre de la vaca. Ahora, no nos morimos ninguno, tuvimos mucha suerte en ese entonces, porque quien más, quien menos pasamos por eso de nuestra generación. Claro, bueno, seguramente que actualmente ya se sabe que el ganado vacuno, el 40% es portador sano. Sí. Es decir, el 60% no lo tiene. Bien. Pasa que uno no sabe cuál está contaminado y cuál no, porque justamente una de las formas que habría de controlarlo sería poner laboratorios cercanos a los lugares de producción o cuidar mucho la línea, digamos, de producción hasta que llegue al frigorífico, hacer los controles adecuados, digamos, que eso aseguraría, digamos, a que la carne no llegara contaminada al consumidor. Sí. Sobre todo que existiera un solo estándar en la elección de la comida, porque hay dos estándares distintos. Uno que se utiliza para carne de exportación y otro que se utiliza para el consumo interno. El consumo interno utiliza lo que se llaman buenas prácticas de manufactura, que es elegir en la cadena de producción de la carne al azar una muestra que tiene que tener 0 bacterias. El otro, en cambio, tiene 7 pasos en los cuales tiene que haber controles y modificación de los que uno ha detectado, digamos. Eso se produce solo en los frigoríficos que son los que cumplen con la cuota Hilton de exportación. Así que nosotros que estamos acá comemos carne de los frigoríficos comunes. Un lugar donde se produce mucha contaminación es justamente la carne picada, además la máquina que pica la carne. Que queda sucia de un día para el otro y cuando uno va a buscar, dice un pedacito de tal carne, sale la del día anterior y con otro color. Exactamente. Hay que prestar atención. Sí, bueno, ahora hay un grupo de investigadores en La Plata que inició un programa que se llama de carnicerías saludables. Bien. Que va detectando, empezó en la zona de Berisso, Mar del Plata, porque es un grupo de gente que lo coordina un veterinario, y entonces ellos hacen pesquisa de los puntos débiles de la carnicería, le dan las indicaciones necesarias, después vuelven y lo controlan, y esa carnicería queda, digamos, como una carnicería saludable. La verdad que contaste de todo y que, bueno, la gente que consume carne, porque, bueno, hay mucha gente que no la consume, la mayoría la consumimos, tenemos que tener todas las precauciones. Pero hacia el final del programa yo quiero que me cuentes qué pasa cuando uno va a la carnicería y están las tablas de madera, esas rejillas todas sucias, donde limpian digamos, en la mesada. A ver, ¿qué tiene que hacer el ama de casa, la persona que va a comprar? ¿Lo vas a hacer? ¿Te vas a acordar hacia el final? Bueno, me quedaron un montón de cosas en el tintero. Un montonazo, pero voy a tratar. Vas a sacar un pedacito de cada cosa y al final nos lo contás. ¿Puede ser? Sí, cómo no. Bueno, bien. Gustavo Ríos, ¿estás por ahí? Sí, te estoy viendo. Estamos por Facebook y le vamos a decir a nuestra audiencia que nos encuentran en Hablemos de Salud, Ana María Forte, y también en Fiebre Mediterránea Familiar, Pacientes y Familias. Ya estamos con una gran amiga, la doctora profesora Karina Uranga. Ella es cosmiatra y nos va a hablar acerca del microblending y también la micropigmentación. ¿Me contás qué es cada una? Bien. Bueno, son sistemas técnicas muy parecidas. Ambas van a la capa basal de la piel, que es la última capa de la epidermis, la que tocamos, ¿verdad?, para las personas que no saben. Y la diferencia entre una y otra es la forma de utilizarlo y las agujas con las que se realiza. Después todo lo demás es lo mismo, se usa pigmentos de distintos colores orgánicos, la duración es la misma del trabajo. ¿Esto es para las cejas, por ejemplo? Por ejemplo. Bien. Se usa para lo que es estética y también para reparar cicatrices, para manchas, sobre todo para la gente que a lo mejor le causa algún inconveniente en cuanto a que no le guste esa parte de su cuerpo. Se puede reparar tranquilamente. Bien.
Las diferencias entre unas agujas y otras es que la micropigmentación son golpecitos, se hace en forma de hilera y son agrupaciones de agujas que pueden ser 12, 14, 17. Y la de microblending son la misma cantidad de agujas pero en forma una detrás de la otra, en forma chanfleada. Entonces eso permite dibujar, por ejemplo, en una ceja pelo por pelo. Hace como el sombreado, ¿sí? A la diferencia de la micropigmentación que es recto. Ajá. Decís 17 agujas y quizá la mujer está temblando o el hombre, ¿no? Pero realmente me consta que no duele. No duele porque es muy superficial, sobre esa capa no está vascularizada, o sea que tampoco hay sangre. Puede pasar que suceda que sangre un poquito, pero eso tiene que ver ya con el biotipo cutáneo. Que hay pieles que sangran de nada, ¿no es cierto? Que son muy finitas incluso. Pero bueno, no hay nada que no se pueda cicatrizar, no es doloroso. Incluso se puede utilizar alguna anestesia local en el momento de realizarla. La persona puede hacer sus actividades en el día como si nada hubiese pasado. Y sí, al mes se hace un retoque, porque la tinta durante el mes sobre la renovación celular natural de la piel, lo que va a hacer es tomar el pigmento y lo vuelve a la superficie. Hay pigmentos que se diluyen y hay otros que no. Entonces, por eso al mes se vuelve a hacer un retoque. Por ejemplo, una persona que le sacaron del abdomen un quiste o viene el apéndice y le queda, la marca, ¿no? ¿Hay una corrección que se puede hacer? Sí, hay correcciones sobre cicatrices, sea en el cuerpo o en la cara. Hay muchos. Lo que más se hace es en cejas. Lo que es facial es lo que más la gente le preocupa, ¿no es cierto? Que el corporal. Pero sí se puede hacer en vitiligo, se puede hacer para poblar el cuero cabelludo donde hay alopecia. Bien. No quiere decir que ahí va a crecer el cabello, no, pero va a está disimular. dibujado. Va a disimular. Así es. Por ejemplo, una sesión de cejas, ¿cuánto tiempo dura? En días y en horario, ¿no? Hacer el trabajo. Si hay que hacer el trabajo sí. y el cliente que se lo realiza deja todo en manos del profesional, se tarda media hora. Bien. Sí, lo que pasa es que hay que hacer un acompañamiento porque siempre uno tiene que tener en cuenta que lo que está haciendo es sobre un ser humano. Entonces hay que darle la contención que se merece también. Claro. Entonces, la persona que a lo mejor lo quiere hacer pero tiene miedo, hay que hacer todo un trabajo previo para que se tranquilice y que uno pueda también trabajar correctamente, que no se mueva, que un montón de materiales que uno necesita preparar para el trabajo. Pero se hace rápido, quedan conformes. Eso también depende a veces mucho del profesional, ¿no es cierto? La confianza que da. ¿Algún retoque posterior a tanta cantidad de meses? Va a durar entre 2 años y se dice también 3 años. Bastante. Que es bastante, pero eso ya sí tiene que ver con el pigmento, la calidad que se use. Bien. Que se utilice cuando se realiza el trabajo. Ajá. Y en cuanto al maquillaje definitivo, ¿cómo se hace? ¿Con el mismo sistema? Exacto. En realidad es lo que llaman el maquillaje semipermanente. Sí. Porque después de una cantidad de tiempo, como 2 o 3 años, se empieza a ir, que no es que se va definitivamente, pero se borronea bastante. Uno, si lo quiere volver a lograr, tiene que volver a hacérselo. Puede ser, Karina, labios, el contorno de ojos, ahora se usa también la línea blanca sobre el párpado. Sí, se hacen delineados, los colores a utilizar tiene que ver con la zona que uno lo tiene que hacer. Sobre labios se suele hacer en delineados de labios, emparejando el labio superior con el inferior. Bien. A veces el labio inferior o superior es más grueso o más finito que el otro, y no la mitad del cuerpo es exactamente igual al otro hemisferio, ¿no? Entonces a veces también lo que emparejamos es el piquito del labio o la ceja que está más levantada que la otra, o los delineados.
Delineado superior e inferior, el que a vos te referías. Claro. Hacia el final del programa, recordá, nos vas a contar qué pasa cuando uno ve a una mujer por la calle y tiene violeta el delineado ya de su boca. A ver cómo se puede evitar. ¿Te parece? Sí, genial. cómo no. Más que claro y muchas gracias. Gustavo, por favor, ¿podés dar la web y el mail? Que tenemos página web y que tenemos correo electrónico. www.hablemosdesalud.com.ar es nuestra página web. Y para comunicarse con la producción lo pueden hacer a hablemosdesalud@hotmail.com. Muy lindo el programa, realmente muy variado, excelente los profesionales. Y ya estamos con la doctora Gladys Ursuk. Con ella vamos a hablar de un tema muy candente, lamentablemente, y más que nada preguntarle qué podemos hacer con el estrés. Bueno, el estrés está presente en todas las etapas de la vida. Es la condición que se presenta cuando el ser humano tiene que hacer cambios para poder acomodarse a una situación en particular. Y depende la edad del paciente que uno aconseja. En realidad, los consejos que uno da es que siempre tengan su médico de cabecera, que los conoce y que va a detectar cualquier cambio para hacer los chequeos en cada etapa de la vida. El estrés está presente desde el nacimiento, si vamos, que es el primer desencadenante de estrés que tiene una persona al nacer. Por eso puede ser, pregunto, que antiguamente cuando el bebé nacía le daban en la cola y ahora parece que lo reciben con una sonrisa. Los cambios van sucediendo en la medicina. Lo que ayer era verdad, hoy encontramos que bueno, puede ser perjudicial. Sí. Pero de todas maneras, sí, tiene que ver algo con eso y bueno, y era la necesidad de que el recién nacido llore para saber que venía vital. Desde que el chico llega a la casa, bueno, uno va tomando todo lo que es prevención y protección y demás. Algo que había mencionado el doctor antes, que es la tecnología, se ve mucho en las casas o en las familias que le dan un celular, una tablet desde chiquito. Todo ese estímulo es nocivo para el cerebro. Entonces, lo que nosotros tratamos en los pacientes que consultan es que no le entreguen una pantalla que el chico o el bebé tenga que estar buscando y estimulándose con esos Es que algunas juegos. veces es muy cómodo para la madre o la familia. Sí, lamentablemente es así y es una de las formas que tienen como un chupete electrónico de darle al chiquito esto. Después se enfrentan con el inicio de la etapa escolar, cuando se tienen que insertar en la sociedad de sus iguales y dejan de ser el centro de protección de la familia. Y entonces ahí se tienen que adaptar, aprender a respetar horarios, disciplinas y demás. Eso también es un factor de estrés. Y en la escuela primaria, cuando ya tienen obligaciones y todo lo que acarrea el aprender y el cumplir, también es una situación de estrés. En ese caso, nosotros aconsejamos a los padres que estén atentos a la negativa de ir a la escuela, a la pérdida de apetito, a las reacciones irritables, que son marcadores fundamentales del estrés. Al bullying escolar, ¿no es cierto? El bullying escolar no es sé, terrible. son todas palabras nuevas, pero existió y parece que ahora cuanto más lo nombran, más existe. Existe o se atreven a denunciar o empiezan a reconocer. Y con este tema de las redes también, y eso influye tremendamente nocivo en la personalidad del chico, porque ya llegado a la adolescencia es cuando empieza con la formación de su personalidad, con las elecciones, la elección de su sexualidad, y toda esta maduración trae consigo un estrés fuerte, que si no tiene la contención necesaria y los padres y la familia, que es el nido de toda esta advertencia, los chicos inician con problemas y es en la etapa donde van a marcar la personalidad. A veces ahí es donde uno más atento tiene que estar porque comienzan con las adicciones. Y esa es otra manera de evitar que caigan cuando uno está presente.
dijiste algo importante casi al principio, resaltaste la figura, ¿no?, del médico de cabecera, la figura irreal, porque actualmente con las subespecialidades es que uno ya va y dice, bueno, que me vea un cardiólogo, que me vea, y no hay quien centre. Comande. Que comande todo, exactamente. Yo siempre digo que el aparecer de las prepagas, de las obras sociales son importantísimas, ¿no es cierto? Y la mayoría tenemos, pero con eso trajo que uno pasa a ser un número, un hígado, un intestino, y se perdió lo que es, digamos, primero la humanidad, y después el seguimiento personal. Antiguamente, recordás, el médico de cabecera venía a tu casa, conocía, 1000 veces lo dije, la madre, el padre y la lora, y ahora ni siquiera saben el nombre del paciente. Desde Medicina General y Familiar nosotros fomentamos el médico de cabecera, que sea el médico de la familia. Claro. Te cuento una anécdota. Yo tengo pacientes que los veo desde que eran 2 tiritas en el Levaté. Y entonces uno lo va acompañando y hoy tienen 18 años y ya están por formar su familia. Y a colación te digo que la otra gran etapa de estrés es cuando el adolescente se hace adulto y empieza a formar su familia. Y ahí viene toda la etapa del estrés, de la responsabilidad, y entonces hay diferentes tipos de estrés, el económico, el psicológico, el estrés laboral. Y bueno, desde nuestro rol de médico de cabecera tratamos de advertir y de diagnosticar a tiempo esto. También es importante las mudanzas, que los cambios o sea, de bruscos, parejas, ¿no? Las separaciones, cosas que uno dice, no se dan cuenta, es muy chiquito, se dan cuenta de todo. Absolutamente, mucho más de lo que un adulto piensa. La pérdida del padre, de un hermano, Exacto. Bueno, absolutamente son los factores más estresantes. Hacia el final del programa te dejo una pregunta. ¿Cómo hacemos para solucionar este inconveniente? Te dejo una pregunta como para pensar y pensar. Gustavo Ríos, por favor, estamos en la radio, ¿no es cierto? Así es, si querés le contamos a la audiencia que estamos en la radio, ¿te parece? Hablemos de salud, AM 1220, esto es Ecomedios, todos los martes al mediodía a las 12 y también a través de www.ecomedios.com. Bien, y a cuidarnos del estrés, que en estos días la mayoría estamos afectados por él. Estamos con un gran amigo, el licenciado Gastón Colodro. Él nos va a hablar acerca del abordaje psicológico de las enfermedades poco frecuentes, ¿no es cierto? ¿Qué sucede cuando una persona de pronto le descubren que tiene una enfermedad rara, una enfermedad poco frecuente, que pasó años de consultorio en consultorio y quizá 30, 40, ¿tá? Es considerado un enfermo psicológico y un buen día le descubren que no, que tiene una enfermedad poco frecuente. Entonces acá Colodro nos va a decir el antes, el durante y el después. Casi nada, Colodro. Exacto. Bien. Bueno, sí, el antes, es importante el antes porque las enfermedades poco frecuentes por lo general tienen esto del diagnóstico, la falta de diagnóstico temprano. Entonces tiene como un conjunto de manifestaciones clínicas que el paciente se pregunta obviamente qué es lo que tengo, ¿no es cierto? Entonces esto lleva un tiempo determinado hasta dar con el diagnóstico preciso. Entonces, bueno, aparece esto también de la ansiedad de saber qué es lo que uno tiene, ¿no? Por ejemplo, en la fiebre mediterránea familiar, que está, por ejemplo, el tema de la presión, bueno, un montón de manifestaciones, hasta llegar al diagnóstico, o sea, al nombre de la enfermedad, ¿no es cierto? Vos tocaste una enfermedad que es muy amiga mía, ¿no es cierto? Sí. Y se llama fiebre mediterránea familiar y el paciente, la persona, puede no tener fiebre, puede tener presión arterial, como vos bien lo decís. Entonces, eso lo que te trae es una angustia muy grande y en una oportunidad uno dice, bueno, ¿seré un enfermo psiquiátrico? Claro. Bueno, justamente esto que vos decís de la angustia, esto que es lo poco frecuente, lo raro, lo extraño, es justamente lo que a uno, por lo general, le genera una angustia, ¿no es cierto? Entonces, bueno, está esta etapa del no saber,
¿no? De que uno se pregunta qué es lo que tengo y después viene la parte del diagnóstico, donde uno se pregunta por qué, ¿no? ¿Por qué lo tengo? ¿Por qué a mí me tocó? Claro. Exacto. Y ahí empieza también un poco, que ya debería venir de antes, la investigación médica, ¿no es cierto? El médico que se interioriza. Hay muchas enfermedades que vienen de parte de lo genético, entonces es muy importante que el médico se interese por la historia del paciente, ¿no? Esto que mencionaban antes, de hablar con el paciente, ¿no? De conocerlo un poco más. Sí. Y bueno, después obviamente, siempre decimos en psicología, bueno, y en muchos aspectos, que se debe abordar al paciente desde un lugar biopsicosocial, ¿no es cierto? Desde la biología con el tema médico y también involucrándose con la historia del paciente, desde la psicología a través de la empatía, ¿no es cierto? De la contención, y bueno, después de la parte familiar, ¿no es cierto? De lo social, los vínculos, que son muy importantes. Claro, porque la familia quizás llega un momento en que dice, me cansó, no puede ser que hoy le duele acá, mañana allá, pasado allá, y hay enfermedades que periódicamente te van doliendo diferente, atacando, digamos, diferentes partes del cuerpo. Claro. Se está estudiando mucho, se le está dando valor, ¿no es cierto?, a la palabra del paciente, y lo único que falta es que el médico lo escuche un poquito más, porque a través de 7 minutos que le da una obra social no puede descubrir ni una enfermedad frecuente ni una poco frecuente. Claro. Bueno, justamente siempre se supo o se creyó que el médico es el que sabe, ¿no? En realidad, bueno, el médico es el que es especialista en determinadas cuestiones, sí. Pero en realidad el paciente es el que sabe. Eso es, creo que para todos los aspectos, tanto en la medicina como para la psicología. Nosotros, nuestros pacientes son los que saben, nosotros lo guiamos, ¿no? En este caso también, bueno, o sea, ajá, el paciente es el que tiene los orígenes de las enfermedades raras en este ajá, caso, ¿no? Por eso es fundamental que el médico siempre se interiorice en la historia, que lo conozca, que le pregunte, bueno, acerca de los antecedentes familiares y demás. O sea, que vaya conociendo, como vos decías recién, de que conocía al perro, a la lora, bueno, todo eso es importantísimo hasta el día de hoy. Contenerlo, ¿no? Mitigar ese dolor de años, sacarle la... Ya después queda la persona descreída con todos los médicos, sí, porque esa culpabilidad que depositan en el profesional, quizá bien depositada, porque también el profesional no lo capacitan más que para lo común aparentemente, no salen de ese círculo y tendrían que tener una capacitación para enfermedades poco frecuentes que hay entre 6.000 y 8.000. Sí. Entonces hay cosas que no cierran, que la medicina se tendría que ayornar. Sí, cada vez aparecen más. Incluso, bueno, ahora hay una que se suele escuchar mucho, que es la fibromialgia, por ejemplo, sí, que está relacionada con altos niveles de estrés también, ¿no? Esto que hablaba la doctora recién. Claro. También aparecen este tipo de enfermedades que antes por ahí no se mencionaban. Sí. Y también, bueno, juega muy importante el factor emocional, ¿no? En la manifestación. Bien, y te cuento algo, total no nos está escuchando nadie. Vos sabés que se cree que fibromialgia y polimialgia, un 30 o un 40% puede ser fiebre mediterránea familiar, porque coinciden los síntomas. Claro. Polimialgia significa le digo a la gente, ¿no? Poli, mucho. Mialgia, músculo o dolor. Sí. Yo no conozco ninguna enfermedad del mucho dolor. Y el paciente se va contento y dice, tengo polimialgia. Claro. Entonces, los médicos tienen que estar atentos y alertas, porque puede ser fiebre mediterránea familiar, que tiene un genético. Claro. Entonces, ahí ya no hay duda. Sí, y la fibromialgia también tiene 4 síntomas que coinciden, y con 4 síntomas puede ser la enfermedad. Claro. Entonces, que estén atentos los profesionales y los pacientes de pedir, claro, de solicitar. El estudio genético es importantísimo. Exactamente. Para este caso. Bueno, hacia el final del programa me vas a redondear a ver qué hace, ¿no es cierto?, el paciente con todo lo que le tiramos. Bueno. Bien, vamos a un corte y luego continuamos. Llegamos prácticamente al final del programa. En este momento, bueno, vamos a hacer un redondeo final. Irigaray, ¿quién debe recetar los anteojos? ¿Podemos comprarlos por la calle? Qué buena pregunta. Bien. Los anteojos los debe recetar siempre el médico oftalmólogo. Ajá. Siempre. ¿Por qué? Porque justamente es un acto médico. Cuando uno descubre que un paciente tiene miopía, dificultad para ver de lejos, hipermetropía, dificultad para ver de cerca, astigmatismo, ver borroso a cualquier distancia,
o presbicia, que comienza después de los 40 años, siempre debemos pasar por un médico oftalmólogo y él es el que nos debe dar la graduación, que después con esa receta iremos al óptico para comprarlos. Recetado siempre. Caletti, la pregunta que te había hecho era con respecto a cuando vamos a la carnicería y están cortando la carne en tablas de madera. Sí, sobre todo creo que se refiere a las vías de contaminación, que es importante en la cocina cuando uno prepara la comida. Hay 2 o 3 puntos que quiero resaltar. Uno es que hay que tratar de no usar tablas de madera porque con los cortes se hacen hendiduras en las cuales la bacteria puede quedar. Es decir, que conviene tablas de plástico, renovarlas, lavarlas por lo menos una vez por semana con cloro, con agua clorada. Otra cosa que quiero destacar es cómo se arma la heladera. Hay que tener mucho cuidado, poner la puerta de la heladera es el lugar que se calienta más rápidamente, o sea que menos conserva el frío. Entonces no tiene que tener ni leche ni huevos, nada de eso, simplemente mayonesa, cualquiera de esas cosas o alguna bebida. Generalmente los huevos se colocan, ya vienen, ¿no? Se colocan en Preparaditos. primer estante, digamos, se colocan los lácteos, Sí. los huevos. No, y que digo, después- las heladeras vienen en la tapa para Sí. colocarlos. No hagamos eso, No, sino que exactamente. en los Sino que hay que estantes. colocarlos en el estante de Correcto. la heladera. Y Bien. lo que hay que tener mucho cuidado es la contaminación cruzada. Es decir, cuando uno contamina con la carne cruda la comida ya hecha. Por ejemplo, si pone una carne que compra en el supermercado, que en general se deshiela un poco y si no lo pone en un plato hondo, larga jugo, puede contaminar una tarta que está debajo y que la va a comer sin volver a cocinarla porque ya está cocida. Bien. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso, que es lo que se llama contaminación cruzada. Y otra cosa importante que me faltó es la contaminación en las aguas recreacionales, es decir, Las me piletas de refiero a las natación. piletitas de los jardines de infantes, Sí. piletas de natación, que hay una reglamentación municipal de cómo se cloran las piletas y hay que preservar eso, digamos, para evitar, porque los chicos al ponerlos en el agua fría en general tienen pequeñas contracciones intestinales y pueden tener Exactamente. pequeñas deposiciones y a su vez, si ahí se baña un chico chiquito, traga en general el agua. Perfecto. Entonces, bueno, ha habido casos, así que es una vía Bien. de contaminación que hay que tener en cuenta. Gracias, Caletti. Uranga, con respecto al delineado de labios, ¿no es cierto? Hay mujeres que después de un tiempo le queda el delineado color violeta. Mira, lo ideal es hacer el delineado el mismo color del labio. En realidad lo que se hace es una definición del labio, que la vamos perdiendo con la edad. En cuanto al color violeta o azulado, tiene que ver también con el color negro del pigmento, que solo se usa para delineados de ojos. O sea, lo que más vas a ver es la micropigmentación o microblending en cejas, color negro, que es lo que no se debe ¿El labios hacer. debe ser qué color? El marrón más oscuro que El marrón. exista. Perfecto, es bueno saberlo. Jursuk, ¿qué hacemos con el estrés? Bueno, también tiene que ver en cada etapa, pero el antídoto por excelencia es buscar recreación, espacios libres como para distraerse, hacer cosas en determinado momento que uno pueda recuperar la alegría y estar con gente que uno desee estar, compartir con amigos, ir a nadar, ejercicio, descargar toda esa energía acumulada de un momento negativo que pueda pasar durante el día. Por lo menos una vez por semana deberíamos hacer una actividad física, comer sano, dormir la cantidad de tiempo necesaria y lo más que se pueda estar al aire libre. Perfecto, gracias. Con respecto a afianzar vínculos, Bueno, toda problemática se puede transitar de mejor manera con un buen sostén, así que es importante afianzar el vínculo con el médico, con el terapeuta, con la familia, con el medio social. elegir un buen terapeuta, ¿no? ¿Cómo podemos elegir un terapeuta? ¿Hay algún centro que los concentre y nosotros poder ver si están reglamentados, que son psiquiatras, que son psicólogos, que son...? Sí, hay centros de salud mental y después, bueno, uno puede también buscar por recomendación Eso. Un terapeuta que le parezca adecuado también. Perfecto. ¿Viste? Porque hay muchos médicos que no son médicos, ¿no? Entonces Sí, la gente sí, no sí. sabe qué hacer. Cierto. Bien, excelente, te agradezco mucho. Gracias. Señores profesionales, desde ya los voy a invitar para un próximo programa. Me voy muy satisfecha en el día de hoy. Espero que ustedes las hayan pasado tan bien como yo.
con respecto a la audiencia, recuerden, yo los espero la próxima semana en este mismo horario y quiero recalcar que en el día de hoy agradezco mucho a Araceli de Look 5D, bueno, quien cuida mi cabello y también mis uñas. Les envío un beso muy grande, buena semana y hasta la próxima en este mismo horario. Chau, chau. Karina Uranga, cosmiatra. karinauranga@hotmail.com. Maquilla a la señora Ana María Look 5D. Formosa 389 Caballito. Buscanos también en Facebook e Instagram. Viste a la señora Ana María Agarrate Catalina. Avenida Santa Fe 3134, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.